Vamos a estar charlando con nuestro compañero Natalio Aigo, ¿sí? Compañero de la FMH Comunitaria y también de la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes, porque como bien decíamos hoy en tempranito, cuando arrancábamos Está Agitando el Avispero, que hoy se celebran y se recuerdan los 6 años de... A 6 años de la ordenanza 2523/15 por un Junín libre de megaminería y fractura hidráulica. ¿Cómo andas, Nata? Buen día. Muy buen día, Fede, muy buen día, Debo, Nani, ahí en el piso. La verdad que, y buen día a toda la audiencia de la radio de la Chi Comunitaria. Hace tiempazo que no salgo al aire por nada. Es verdad, un placer escucharte nuevamente, Nata, en el aire de la mañana. Y un placer también poder compartir esta alegría de lo que en su momento hemos vivenciado también con muchas emociones cruzadas, ¿no? Que fue justamente esta ordenanza que nos protege de cierto modo de la megaminería y el fracking. ¿Querés que arranquemos contando por qué surge toda esta movida en el pueblo? Dale, Debo, sí, bien lo decís vos, fue una movida verdaderamente. Recordemos que allá en el 2015 hay a raíz de un abogado que trabajaba en Loncopué, ve un dictamen, ve un anuncio de estos que salen en el diario, donde el gobierno iba a hacer una audiencia pública, básicamente en el medio de unos caminos, porque quería instalar unos pozos de megaminería en las Coloradas, cerca de las Coloradas, mejor dicho, ¿no? Y básicamente a partir de ahí empezamos a reunirnos muchos vecinos de diferentes asambleas. En las Coloradas puntualmente también se armó la asamblea, tienen toda una historia de lucha ahí. Y nosotros, un grupo de vecinos aquí de Junín, también nos empezamos a reunir por este tema. Lo estoy contando muy resumidamente, no hemos hablado mucho en la radio de esto. Y sí, a partir de esto surgió la idea de comenzar a, cual mapa de la provincia, empezar a ponerle sellos de no a la megaminería en diferentes localidades de nuestro Neuquén, y es así donde comenzamos nosotros aquí en Junín de los Andes con mucho auge a decir que íbamos a tener nuestra ordenanza de no a la megaminería y a la fractura hidráulica, que para ser sincero en principio pensamos que iba a ser algo muy sencillo de lograr, que no iba a tener gran trascendencia, porque entendíamos que las zonas que estaban marcadas geográficamente para hacer megaminería no nos abarcaba al eje urbano de Junín de los Andes. Y sorpresa nos llevamos cuando luego de la primer lectura y la aprobación por parte del Consejo Deliberante en primera instancia de esta ordenanza, que prohibía básicamente estas dos cosas, la megaminería y la fractura hidráulica en Junín, en el eje urbano, el intendente Linares en ese momento la veta la ordenanza, hacen un veto. Para explicarle un poco a la gente, las ordenanzas las sanciona el Consejo Deliberante, luego el Ejecutivo las tiene que ratificar o rectificar. En este caso, también una de las opciones que tiene es vetarla, y generalmente se explica, ¿no?, el porqué del veto, y sorpresa nos llevamos que era un porqué del veto bastante pensado, no era algo librado al azar. Había funcionarios que se pusieron verdaderamente a escribir el por qué la iban a vetar, así que empezó a generarse una especie de entre bronca y acción, y en esto no hay que decir que fue una acción multidisciplinaria. Un montón de gente en un montón de sectores se empezó a mover
para que justamente el Consejo pueda ratificar la ordenanza. Si el Consejo ratificaba la ordenanza, en este caso queda de igual manera homologada, ¿no? Pero para eso tenía que lograrse en mayoría en el Consejo, y en este caso cuando hay un veto de por medio, la mayoría que se tiene que lograr es una mayoría completa, que son de por lo menos 5 votos de los 7 concejales que hay en Junín. No es una mayoría simple, que serían 4. En este caso se necesitaban 5 votos, y fue una semana, en mi caso particular, me tocaba en ese momento acompañar al concejal Gustavo Cañiculo en el Consejo Deliberante, y la verdad que fue una semana donde todos los días llegaban miles y miles de adhesiones a la ordenanza de un montón de organizaciones, de grupos de vecinos. La verdad que era algo que no se ha visto. De hecho, creo que fue la única vez que se vio este tipo de, primero, de concurrencia en el Consejo Deliberante el día de la segunda lectura, pero también esta gran participación de un montón de organizaciones que hacían presente con notas exigiendo a los concejales que se sancione verdaderamente esta ordenanza. La verdad que no recuerdo muy bien, pero algo así como 40 adhesiones llegaron, ¿no? De diferentes instituciones, diferentes, de otras asambleas, de, no sé, de los guías de pesca, de un montón. La verdad que ahí se empezó a gestar verdaderamente y se empezó a tomar magnitud de lo que estaba ocasionando. Y dicho sea el día que se iba a tratar ese miércoles, yo recuerdo bien, ¿no?, que nosotros estábamos como toda en esa vorágine de ver a ver qué cantidad de votos habían y qué no, y empezamos la sesión ese día con 4 votos seguros, pero el quinto para nada lo estaba, y de hecho eran 4 o 3 votos. La verdad que estaba bastante complicada la cosa cuando subimos, pero era tal la concurrencia que en un momento se tuvo que cortar la sesión ahí en el Consejo Deliberante, y nos pasamos al aula, al teatro del Colegio Ceferino. Ahí continuó la sesión por la cantidad de gente, era todo el Consejo Deliberante lleno, afuera un montón de gente, en los pasillos rebosaba de gente el Consejo Deliberante, con este fuerte no a la megaminería, a la fractura hidráulica. La verdad que ya ahí entendimos que era muy difícil que se vaya para atrás la ordenanza, porque la presión genuina que estaba ejerciendo la gente no era para nada menospreciable, y empezó a sentir de que algunos concejales que subieron muy convencidos de que iban a decir que no, ya empezaban a revertir esta mirada, porque era mucha la presión. Tal es el punto que se termina con la aprobación nuevamente de esa ordenanza. El Consejo ratifica la ordenanza y queda homologada. La verdad que se vivió con mucha alegría, mucha fiesta, muy contentos y contentas todos los presentes, porque justamente se entendía de que se había logrado por esto, por la presión, ¿no? Claro. Y se fue gestando en otras localidades posteriormente, pero la verdad que lo que se vivió acá en Junín fue absolutamente único, fue muy emocionante, si se quiere, y es justamente la palabra emocionante. Recordemos que legalmente las ordenanzas tienen muchísimo peso en todo lo que es megaminería y fractura hidráulica. No es un dato menor. Justamente sabiendo esto es que nosotros decidimos empezar a llenar de ordenanza otros pueblos, otros lugares, porque la ordenanza es como la postura del pueblo ante un tema, ¿no? Lo primero que al pueblo, la premisa del pueblo, en este caso de Junín de los Andes, es: nosotros no queremos esto, ¿no? Eso sería. Entonces, la verdad que
hoy miraba otras cosas, ¿no? Recordaba otro momento a raíz de esto, de ver algunas imágenes de incluso compañeras de la radio que se subían y mandaban desde otros lugares, de otros territorios, mandaban la adhesión de yo adhiero, yo apoyo a la ordenanza. La verdad que me generaba esta cuestión de decir, yo solo vi una partecita de todo, de absolutamente todo lo que se gestó, porque por esto, ¿no? Porque se gestó multidisciplinariamente, cada uno desde su sector lo vivió de una manera diferente porque hizo algo diferente, ¿no? No habían tantos espectadores, sino que había muchos actores genuinos militando una ordenanza, militando un deseo, y en este caso eso fue lo que se vio reflejado, ¿no? Pero claramente tenía que ver con esto, ¿no? Con muchos actores militando un mismo objetivo. Totalmente, Nata. Nosotros también veíamos las fotitos, viste, de la cantidad de gente que había ese día en el Consejo Deliberante, y caíamos como en la cuenta de la cantidad de infancias que habían también. Sí. Y yo les decía a los chicos fuera del aire que también obviamente se salió a conversar con las infancias, porque estamos hablando del futuro, estamos hablando de un derecho humano que tenemos todos, digamos, de poder vivir en un ambiente sano inclusive. Entonces ese día también, por eso que habían tantos niñes dando vuelta, escuchando, atentos también, y creo que ese también fue un laburo enorme de la Asamblea Socioambiental, de decir, bueno, esto es lo que está pasando, está bueno que lo podamos hablar con todes, porque yo recuerdo que no solamente se iban a las escuelas, sino que se hacían otras charlas abiertas, inclusive festivales para visibilizar la situación. También remarcar eso, ¿no? Hablamos de esta jornada histórica en el Consejo Deliberante con muchísimas personas, que obviamente fue como terminó resultando ser una asamblea popular, que nos tuvimos que ir de ese lugar, como bien decía Nata, a un lugar mucho más grande, pero también está bueno como recordar todo el trabajo previo de los compañeros y compañeras de la asamblea. Sí, sin ninguna duda, de la asamblea y esto, ¿no? Recalcar esta cuestión, no solo fue la asamblea, fueron miles de actores que se conjugaron. Recordaba ahora, mientras vos hablabas, en ese momento la radio tenía otro transmisor y la verdad que llegaba muy poco el radio que podíamos abarcar, pero sin embargo igual recuerdo ahí a la compañera Maitén llamando a los concejales, sobre todo los que todavía no teníamos muy en claro que iban a votar, porque había mucha presión también del gobierno nacional en ese momento. De hecho, se hablaba de video, en ese tiempo se había puesto como de moda, ahora estamos mucho más familiarizados, pero el tema de las teleconferencias, ¿no? Claro. Y se hablaba de una teleconferencia que había existido, donde básicamente le habían dicho que la ordenanza se vetaba porque se vetaba, que no había que permitir este tipo de ordenanzas, y recuerdo ahí la radio también llamando a estos concejales para ejercer presión genuina, digamos, de esta cuestión, ¿no? Decirle, che, la verdad que nosotros no queremos esto, y vos qué vas a hacer, ¿no? Vos qué vas a hacer. También recuerdo en ese momento al concejal Quintulén diciendo que a él, quien lo había presionado para votar a favor de esta ordenanza, para ratificarla, había sido su hija, que concurría a la escuela 7, y que le había dicho que por favor vote esa ordenanza a favor, porque no podía ser que no tengamos esta ordenanza, ¿no? Entonces se tomaba magnitud de esto, ¿no? De cómo muchos actores en diversos lugares hicieron algo para lograr que se ratificara esta ordenanza en un contexto político totalmente desfavorable, y ya les digo, digamos, a las 8 de la mañana, cuando comenzábamos ese día, ya veíamos, ese miércoles, ya veíamos
la escuela 7 toda embanderada con carteles de no a la minería, por ejemplo. Ese día en el Consejo Deliberante se hablaba únicamente de eso, de la sesión. Se estimaba que iba a ir gente. El miércoles anterior, donde se había hecho la primera lectura y había ido gente, habríamos sido 30 personas, 40, no más que eso, ¿no? Porque pensábamos que era un hecho importante, pero no nos imaginábamos que iba a tener tal trascendencia, y creo que también se visibilizaba de que si había un sentir político que estaba queriendo negarnos esta ordenanza, por algo era, ¿no? Y esto creo que fue lo que más movilizó a mucha gente, decir no, entonces sí hay algo acá, entonces sí esto puede pasar, y ahí fue donde más y más personas se conjugaron en este sentir de decir queremos esta ordenanza, no queremos ni mega minería ni fracking en Junín de los Andes. Bueno, y que dicho sea de paso, creo que es la única localidad de la provincia que tiene no al fracking, ¿no? Muchas tienen la ordenanza de no a la mega minería, pero al fracking éramos uno de los pocos que podíamos, que habíamos dicho que no y que lo habíamos logrado. ¿Sí? Bueno, Nata, perfecto tu relato, muy emocionante también. Bueno, yo no fui parte de ese momento porque no estaba todavía en la localidad, pero ya simplemente de ver las fotos, de haber escuchado anteriormente este relato y poder revivirlo ahora, justo cuando se cumplen 6 años, la verdad que resulta sumamente emocionante, como vos bien lo decías, y esto, ¿no? Como poder reivindicar también la lucha de los pueblos, de las organizaciones, y de cómo cuando el pueblo se une, logra tener esa fuerza para dar vuelta a estos poderes, ¿sí? En este caso de los gobiernos nacionales, también municipales, para revertir estas cuestiones que no son más que derechos de los pueblos, de las niñas, de adultos también, que queremos una vida digna y una vida saludable, y también un entorno saludable. Así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo hecho a todos los compañeros de la socioambiental y por supuesto a todo el pueblo que supo también escuchar ese llamado, prenderse y generar esa fuerza necesaria para revertir la situación. Sin ninguna duda, Fede, gracias la verdad a ustedes por haberme permitido este ratito de revivir todo esto, lo que se vio, porque uno cuando revive también empieza a recordar otras cosas que genuinamente emocionan mucho y le hacen muy bien al corazón, al piuté, diría alguien por ahí. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.